Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Arranco una nueva etapa de recomendaciones de podcast y es que he decidido aprovechar ese extenso hilo de Twitter que tengo y que voy actualizando día a día y que de momento no pienso abandonar siempre y cuando siga recibiendo me gustas, que cada vez son menos, pero oye, sigue recibiendo alguno que otro cuando alguien se lo encuentra. Aunque ya sobrepase los 500 podcasts recomendados, no voy a traeros todos el día de hoy, pero bueno, poco a poco lo que voy a hacer es hacerlo de 10 en 10, en tandas de 10. Por eso hoy voy a ofreceros los primeros 10 para ir nutriendo vuestros podcatchers. Puede que algún podcast ya haya dejado de grabar, puede que algún podcast ni siquiera esté disponible para descargar, pero bueno, en la mayoría de casos esto no es así y están disponibles, aunque antiguos, pero están disponibles. Las 10 recomendaciones de podcast que os traigo hoy las hice allá por el 2017, no hace tantos años, 2017 cuando lancé el hilo, y claro, de esto hace ya 4 años, casi 4 años, con lo que durante este primer capítulo y los primeros que haga tirando de este hilo, perdón por el chiste, nos vamos a ir encontrando con muchos podcasts inactivos, pero oye, quizás esto sirva para darle un tirón de orejas a esos podcasters que tienen sus podcasts abandonados y que vuelvan a pasarse a este lado del micrófono. Pero bueno, vamos con las recomendaciones de hoy. El primer podcast que os traigo en este lunes podcastero y que traje recomendado para este hilo de recomendaciones fue ni más ni menos que Cánticos de Leyenda, y directamente dije la pura verdad: al César lo que es del César. Mi primer podcast fue sobre World of Warcraft y fue Cánticos de Leyenda del señor Magnabug de WoW Esfera. Bueno, WoW Esfera fue lo que a posteriori se acabó convirtiendo Cánticos de Leyenda, pero bueno, ¿qué decir del primer podcast? No que escuché, porque ese vino de la mano de otro podcast también muy similar, de los 3 Tristes Taurens, pero solamente tuvo 3 capítulos y me los comí enseguida, y luego más tarde descubrí, ahora sí, lo que era un podcast propiamente dicho, con sus suscripciones, sus capítulos bien puestos, su portadita, sus notas del episodio y todo lo que vino después de la mano de Cánticos de Leyenda. Aprovecho para mandar un abrazote enorme a Carlos, a Magnabug, y oye, gracias por abrirme el mundo de los podcasts. Este fue el culpable de que ahora me estéis escuchando a mí, aquí, a este lado del micrófono. El segundo podcast recomendado que os traigo hoy es Podcast de Hielo y Fuego, un podcast para estar al tanto de Canción de Hielo y Fuego y Juego de Tronos. Muy recomendable si sois lectores de esta saga. Si habéis visto la serie, seguramente conozcáis el podcast y seguramente también os pase como a mí, que estamos deseando de leer el próximo libro. Y de eso precisamente quiero hablaros aquí. Este podcast sigue activo, aunque ahora mismo están un poquito de parón. Van sacando episodios así a cuentagotas, como la obra del propio autor de Canción de Hielo y Fuego, George R.R. Martin. Estoy seguro de que cuando vuelva Canción de Hielo y Fuego con el nuevo libro, Sueños de Primavera, volverá el podcast de Hielo y Fuego, o eso espero. El tercer podcast que os traje para este gran hilo se llama Australiando, y si queréis imaginar cómo sería vuestra vida si os mudaseis a Australia, pues podíais seguir, ahora ya no, pero podíais seguir las aventuras de Gabriel Viso en el podcast Australiando. Aunque Australiando cerró como tal, pues su autor, como comentaba, Gabriel Viso, nos sigue contando sus aventuras y desventuras por Australia en Sobre la Marcha, otro nuevo podcast que abrió después de este. Así que aprovechad y cambiar el feed para escucharle en este nuevo podcast. El podcast número 4 es Proyecto Chromatic, aunque ya han cerrado, pero bueno, me gustó darles un pequeño homenaje, ya que justo coincidió que cerraban con su capítulo 250 cuando yo estaba terminando, o mejor dicho, empezando este hilo. Eso es lo mismo que comentaba en el tweet de esa ocasión. Aunque están a punto de cerrar el podcast, aprovecho este hilo para recomendar Proyecto Chromatic por sus 250 capítulos sin colorantes ni conservantes. Este podcast también cortó sus emisiones. Estamos hoy un poco de luto con todos estos que estoy trayendo, pero bueno, y aunque intentaron volver con un formato un poquito más corto llamado Proyecto Micromatic, que ojo el nombre, me gustó muchísimo, el podcast pues se acabó muriendo y bueno, alguno de sus componentes se ha ido a YouTube, en fin, a Twitch, estas cosas. Recemos porque vuelvan a llenar nuestros reproductores con más podcasting sin colorantes ni conservantes.
Bueno, el quinto podcast es Buenos días Madresfera. Este sí, por fin sigue 100% activo y operativo. Quizás no tanto como antes, ya que ha relajado un poquito el ritmo de publicación y ha dejado de ser 100% diario y en directo y ha pasado a ser un formato un poquito menos frenético, permitidme la expresión. Pero oye, sigue al pie del cañón y en nada estará a punto de llegar a los 1000 episodios. El tuit que le dediqué en 5 de junio de 2017 decía lo siguiente: cada mañana a las 7:15 de la mañana en Buenos días Madresfera tenéis noticias para padres y madres y toda la actualidad del mundo madresférico. El número 6 es Hot Factory. Aquí nos volvemos a poner un crespón negro porque tristemente es otro podcast que han cerrado. Comentaba en el tweet que tienes cómics, cine, música y videojuegos en Hot Factory. Aquí no tratan la actualidad de todas estas aficiones, sino que tratan su actualidad en cada capítulo. Como comentaba, este podcast cerró en febrero, hace muy poquito, pero bueno, que aparezcan programas caducados en este primer episodio es algo normal, como os comentaba al principio. Recordemos que todas estas recomendaciones tienen ya casi 4 años y además Hot Factory es muy pero que muy antiguo, con lo cual ya ha cumplido, yo diría que seguro que los 10 años. Vamos a seguir repasando las recomendaciones más actuales a ver si aparecen programas en emisión, y precisamente el que os traigo ahora sí que está en emisión. Se llama Escuela de Periodismo. Si eres periodista o estás estudiando para ello, con Escuela de Periodismo de Enrique Bullido puedes aprender y actualizarte en cada entrega de este podcast. Enrique Bullido también continúa al pie del cañón con este podcast sobre periodismo y bueno, en el 2020 lo tuvo un poquito más relajado, pero en el 2021 parece que ha vuelto con su periodicidad habitual, la que es mensual, así que una vez al mes le tenemos ahí. El octavo podcast recomendado de este hilo y de este episodio fue el podcast del Chiringuito Podcastero. Si buscas una comunidad en donde los podcasts sean el epicentro de todo, da igual la temática, escucha y sobre todo únete al Chiringuito Podcastero, ya que tienen hasta canción del verano. Recordemos que en este 2017 sacaron un hit imitando u homenajeando al Despacito. Otro que también tiene un ritmo mucho más relajado, ya que no se graban los habituales capítulos del podcast del Chiringuito Podcastero, que por ejemplo el último, que ha sido dedicado a los premios Yago de Oro, o por ejemplo algún especial sobre Chiringuivisión. Así que no está muerto del todo. El número 9 tampoco está muerto, pero aquí me gustaría aclararlo. Ahora que llega el verano, cuando puse eso, el 5 de junio de 2017, os recomiendo que os apuntéis al Campamento Krypton, ya que incluyen cine, televisión, música y cómic, todo lo que rodea a la cultura pop. Y en este caso, pues es un ejemplo que me viene muy bien repasar, ya que en este caso no está muerto ni ha migrado su feed, es simplemente que se ha convertido a iVoox Originals, y eso obliga a todos sus oyentes a tener que escucharlos o descargar los episodios en la propia aplicación o web de iVoox, que esto hay mucha gente que quizás no lo sepa, y mira, me viene muy bien este repaso. Y el último podcast de este episodio, el 10º podcast, es el dedicado a Bran. Comentaba en el tweet que es uno de mis últimos descubrimientos por aquel entonces ha sido Bran de Waymark Branding, un podcast sobre historia de las grandes marcas. Y en esta primera tanda, estos 10 primeros podcasts, pues también me gusta comentar casos como el de Bran, que un podcast que nació de la mano de una empresa llamada Waymark Branding, pues acabó mutando a lo que ahora se llama el podcast Brand Stoker. Antiguamente lo locutaba Gonzalo Reimunde y ahora lo locuta Rubén Crenecito. Así que tenéis ahí una oportunidad de retomar un podcast, aunque ha cambiado un poquito, pero bueno, seguro que si os gustó Bran, os gusta Bran Stoker. Lo mejor de todos estos podcasts es que muchos de ellos se pueden escuchar, ya que son atemporales, se pueden disfrutar de ellos y por suerte para todos vosotros suelen estar disponibles. Alguno hay que lo borra cuando cierra el podcast, pero no suele darse el caso, así que os invito a buscar estos 10 podcasts en los directorios habituales de podcast porque seguro que podéis disfrutar de ellos. Si queréis hacer el lunes podcastero algo un poquito más grande y ayudarme en esta iniciativa, en este reto semanal, pues vosotros también podéis participar recomendando el último episodio que más os haya gustado o dedicar una pequeña reseña al podcast que más os haya gustado de los últimos que hayáis descubierto. Solamente debéis publicar vuestra recomendación a través de cualquiera de vuestras redes sociales o canales de difusión. Puede ser Telegram, puede ser YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, lo que vosotros queráis. Un blog, un podcast, por ejemplo. Pero eso sí, debéis incluir el hashtag lunespodcastero. Una vez lo hayáis hecho, por favor, entrar al post que os voy a dejar en las notas del programa y al final del todo encontraréis un carrusel de links donde podéis pegar ahí el enlace para que nadie se quede sin verla y todo el mundo lo descubra.
Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.